Buenos días. Buen día a todos. Buenos días, maestros, maestras. Vamos a iniciar con nuestra última sesión referente a planeación didáctica. En este caso vamos a tratar el tema de la cartografía social del Bachillerato General Oficial del Estado de Puebla. Bien, la cartografía social es un reflejo de nuestra realidad educativa. ¿Cómo se realizó esta cartografía social? La construcción de una cartografía social dentro del modelo de la nueva escuela mexicana no puede partir de supuestos aislados o diagnósticos genéricos. Para comprender verdaderamente el territorio, las subjetividades de las y los estudiantes y las dinámicas vivas del aula, es indispensable fundamentar el análisis de las evidencias e indicadores institucionales que norman y radiografían nuestro sistema educativo estatal. En este sentido, la presente cartografía social se estructura y sustenta a partir del cruce de tres documentos institucionales clave. El primero es el CREA, el segundo es el EDIEMS y el tercero es el PIPS. ¿Qué es el CREA? El modelo de política educativa CREA es la estrategia transversal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, diseñada para orientar y articular las acciones de todas las subsecretarías, direcciones generales y áreas del sistema educativo estatal. Su propósito central es fortalecer el proceso de mejora continua en las escuelas bajo un enfoque de interculturalidad crítica alineado a los esfuerzos institucionales como los principios de la nueva escuela mexicana. A grandes rasgos, maestros, maestras, el modelo se centra en torno a 5 indicadores clave de eficiencia y trayectoria escolar, que es C de cobertura, R de resultados de evaluación para el seguimiento de desarrollo de aprendizaje, E de eficiencia terminal, A de absorción y A de abandono escolar. El CREA aporta la visión macro y estructural tanto del alumnado general de la educación media superior poblana como el perfil y los compromisos del profesorado. De aquí se extraen las constantes socioeconómicas, así como la identidad del docente en su papel de mediador y promotor del trabajo colegiado, a través de diferentes instrumentos como la evaluación institucional de planteles escolares de educación media superior. Bien, el segundo documento que se utilizó fue la EDIEMS. La EDIEMS es una herramienta fundamental para la cartografía social porque trasciende la simple asignación de calificaciones numéricas y se convierte en una radiografía de las desigualdades estructurales del territorio. Específicamente, la EDIEMS sirve a la cartografía social por las siguientes razones. Visibiliza espacialmente las brechas de marginación. La evaluación demuestra que el rendimiento académico está directamente condicionado por el origen geográfico y el sostenimiento de las escuelas de procedencia. Revela que los alumnos provenientes de las telesecundarias, las secundarias comunitarias o de zonas de alta marginación presentan un rezago significativamente mayor en comparación con los estudiantes de escuelas particulares. Esto permite mapear cómo la desigualdad territorial se traduce en desigualdad educativa. ¿Por qué usamos la EDIEMS? Bien, aterriza la problemática situada en el aula, con datos precisos para construir la dimensión 3 de la cartografía. La EDIEMS proporciona la evidencia del nivel en dominio real, detalla exactamente dónde están los nudos cognitivos, la dificultad para inferir posturas en lectura, las debilidades en expresiones aritméticas complejas en matemáticas
o la falta de nociones sobre energías renovables en la ciencia. Refleja, además, la perspectiva de género en el aprendizaje. La evaluación aporta datos sociológicos importantes, mostrando que las alumnas tienen un rendimiento global ligeramente superior al de los hombres, una brecha que se hace mucho más notoria en las áreas humanísticas como la ética. Además, la DIEMS identifica la pérdida de la memoria histórica comunitaria a través de los resultados en las asignaturas de entorno social, donde el 60% está en nivel atenuado. La DIEMS revela que el estudiante carece de un contexto histórico básico. Esto es vital para la cartografía social, ya que indica que a los jóvenes se les dificulta reconocer cómo los mecanismos de injusticia y de desigualdad que viven en su comunidad actual se originaron en etapas históricas. Además, mide la interiorización de valores ciudadanos. En el área de ética, expone una contradicción social clave. Los estudiantes identifican teóricamente los derechos humanos y la diversidad, pero tienen un gran desafío para aplicar estos criterios éticos en sus relaciones interpersonales cotidianas, la interculturalidad y la búsqueda del bien común. La DIEMS proporciona la radiografía académica precisa y cuantitativa de las realidades de ingreso. Este documento visibiliza con rigor las brechas históricas de aprendizaje en áreas fundamentales como matemáticas, comprensión lectora, ciencias y entorno social, permitiendo contrastar el currículo formal con los niveles de dominio reales en consolidación de los jóvenes. El tercer documento que se utilizó es el PIPS. ¿Cómo contribuye el Plan de Intervención Pedagógica de Supervisión? La cartografía social es un método de diagnóstico participativo que permite a los colectivos escolares graficar, visualizar y analizar su territorio. Cuando este proceso se integra al Plan de Intervención Pedagógica de Supervisión, el PIPS, la supervisión escolar trasciende el análisis estadístico y adquiere una dimensión territorial. El PIPS contribuye a la cartografía social al 1. Validar los hallazgos. Permite que los docentes y directivos contrasten los datos fríos, como la alta tasa de deserción, con la realidad de su entorno, identificando zonas de riesgo, falta de transporte o dinámicas laborales locales. También le da voz a la comunidad. La cartografía es, por definición, participativa. El PIPS utiliza este proceso para recoger los saberes de estudiantes y familias, convirtiendo el diagnóstico del supervisor en un ejercicio democrático. Contribuciones directas del PIPS a la cartografía social. La supervisión a través del PIPS actúa como un facilitador y articulador en tres niveles. 1. Identificación de actores clave. El PIPS promueve que, al realizar el mapa, el colectivo no solo identifique problemas, sino también recursos comunitarios como bibliotecas, empresas aliadas, centros de salud, organizaciones civiles, que pueden ser integrados en las estrategias de vinculación laboral y comunitaria. 2. Georreferenciación de la inequidad. El PIPS ayuda a visualizar gráficamente dónde se encuentran las mayores barreras para el aprendizaje. Esto permite al supervisor priorizar sus visitas de acompañamiento, no solo por plantel, sino por zonas de influencia común, optimizando los recursos de asesoría. 3. Diseño de estrategias de intervención diferenciadas. Al tener una cartografía del territorio, el PIPS deja de ser una receta estandarizada. Permite diseñar intervenciones específicas, por ejemplo,
una estrategia de seguridad para una zona de alta violencia reportada en el mapa o un programa de flexibilidad académica para zonas identificadas con migración laboral. El PIBS ofrece la mirada micro y regionalizada, especialmente de los bachilleratos en contextos de alta marginación, rural e indigenismo. El PIBS devela el impacto de arraigo local, los riesgos de deserción por migración y al mismo tiempo las potencialidades y la resiliencia del alumnado cuando se implementan talleres proactivos y de acompañamiento docente. Al articular el CREA, la DIEMS y el PIBS, esta cartografía social deja de ser un ejercicio puramente teórico para convertirse en una herramienta situada y viva. A través de sus tres dimensiones, territorial, praxis juvenil y problemática del aula, se logra mapear con fidelidad un escenario educativo complejo, un territorio donde las carencias materiales y las brechas del pasado se enfrentan diariamente al fuerte compromiso aspiracional de las juventudes y a la autonomía didáctica del magisterio. Bien, a partir de esta parte teórica, veamos cómo es que se logra bajar, hacer nuestra cartografía para que ustedes puedan tener una idea de a quién se tiene que planear y cómo se tiene que planear. Bien, empecemos con la dimensión número 1, que es referida a lo territorial y a lo histórico. Aquí se va a ver las dinámicas, las tensiones, las características socioeconómicas, geográficas e históricas particulares de forma general dentro del estado de Puebla. Bien, 1. Dinámicas y características geográficas y socioeconómicas del territorio. A. La realidad operativa del estudiantado. El entorno donde se enraizan los bachilleratos generales se configura principalmente en comunidades semiurbanas, rurales e indígenas, caracterizadas por altos índices de marginación socioeconómica. El territorio es un escenario de vulnerabilidad compartida, donde imperan familias con bajos ingresos económicos y un bajo nivel de escolaridad parental. Esta realidad socioeconómica impacta directamente en la cotidianidad escolar a través de dos fenómenos estructurales. El primero, el estudiantado trabajador. El territorio impone la necesidad material de subsistencia, es decir, una porción sumamente significativa de la matrícula, casi el 44% de los jóvenes en el contexto poblano, se ve obligada a compaginar sus estudios de bachillerato con un empleo semanal. Esta doble condición de estudiante y trabajador es una de las tensiones territoriales más agudas, traduciéndose en ausentismo, desinterés y un factor de riesgo crítico para el abandono escolar. 2. La migración laboral. Las comunidades se encuentran profundamente atravesadas por fenómenos migratorios. La falta de oportunidades locales provoca un flujo constante de personas hacia otros centros urbanos o al extranjero. Una dinámica en la cual las y los propios estudiantes llegan a involucrarse directamente o sufrir la fragmentación de sus núcleos familiares, detonando en deserciones recurrentes. El estudiantado también, ¿sí?, como es visto como apoyo para el cuidado de familiares, es decir, la necesidad de una mejora económica familiar ha llevado a un sector del estudiantado a verse obligado a cuidar a sus familiares, personas adultas o personas menores, para dejar que sus padres puedan ir a trabajar sin necesidad de dejar a sus familiares encargados o con asistencia de personas externas, lo que representa un gasto adicional que impacta a la economía familiar. El acceso a la educación en el territorio está fuertemente condicionado por las brechas históricas de migración
y el tipo de sostenimiento de la escuela de origen. Los datos diagnósticos reflejan una marcada desigualdad territorial. Los estudiantes que provienen de telesecundarias, secundarias, comunitarias o que habitan en zonas de alta marginación ingresan al nivel medio superior con un rezago significativamente mayor en comparación a aquellos provenientes de escuelas particulares. Esta disparidad se manifiesta en una alta vulnerabilidad académica acumulada, ubicando a la mayoría de los jóvenes en nivel de atención prioritaria, debido a rezagos en competencias básicas de matemáticas y comunicación. El rezago, en este sentido, es un reflejo de las deudas históricas del sistema educativo. Sin embargo, frente a este panorama adverso, el territorio también manifiesta una contrafuerza aspiracional, es decir, el 93% de las estudiantes y los estudiantes otorga mucha importancia a su desempeño académico pese a altas expectativas de superación, valorando el bachillerato como la llave para acceder a la educación superior. Al analizar el arraigo cultural e histórico de los jóvenes en este entorno social, se detecta una contradicción identitaria clave. Si bien los alumnos reconocen las instituciones del Estado e identifican las problemáticas del presente, carecen de un contexto histórico básico. Esto les dificulta identificar y rastrear el origen de los mecanismos de injusticia, racismo y desigualdad que viven en sus comunidades, los cuales están directamente relacionados con temas específicos de la colonia y el porfiriato. Bien, número B, letra B, perdón, la realidad operativa del profesorado. El territorio no solo condiciona la vida del alumno, sino que determina de forma drástica la práctica profesional docente. El profesorado del bachillerato general se encuentra en una marcada escasez de personal e infraestructura, operando de manera de sobretrabajo en los planteles para atender al estudiantado. Esta realidad obliga a los maestros a asumir múltiples roles simultáneos y asimétricos. Uno de ellos es la doble función institucional. Ante la ausencia de personal administrativo en los bachilleratos, el docente debe de fungir simultáneamente como profesor frente a grupo y como responsable o director comisionado del plantel. También se han encontrado asignaciones fuera del perfil. Debido a las plantillas incompletas, los profesores se enfrentan de manera regular el reto histórico de impartir asignaturas críticas como matemáticas, ciencias o inglés, que no corresponden a su especialidad formativa original. Otra de las situaciones encontradas es la masificación en el entorno. En diferentes regiones de Puebla, las limitaciones de cobertura obligan a los docentes a atender aulas masificadas que superan los 40 alumnos. Manejar estos grupos numerosos en contextos de alta complejidad socioeconómica y rezago educativo arrastrado exige que el docente haga un esfuerzo mayor físico, mental y emocional que frecuentemente desborda su jornada laboral hacia un espacio personal y familiar. Bien, como verán, maestros, maestras, la dimensión 1 ya tenemos una idea general de quién es nuestro estudiante y de quién es nuestro profesor en el que debemos de empezar a pensar para hacer nuestra planeación. En la dimensión número 2, la praxis juvenil y los saberes locales. A, el joven trabajador y de responsabilidades del cuidado. En el territorio poblano, la juventud no se vive de manera aislada a las urgencias del hogar.
La praxis de las y los estudiantes están profundamente determinadas por la necesidad de compaginar la escuela con el mercado laboral y el sostenimiento familiar. Los estudiantes trabajadores representan el 44% de nuestra matrícula, que comparten su tiempo de estudio con un empleo semanal. Su realidad diaria no se limita a las dinámicas del aula, sino que transita entre el comercio local o el trabajo informal. Esto configura una noción del tiempo sumamente ajustada, donde el cansancio físico y las jornadas dobles actúan como tensiones cotidianas. La vulnerabilidad y el arraigo. Al porvenir de entornos de alta marginación, las dinámicas de vida juvenil se ven fuertemente impactadas por la baja escolaridad de los padres y los fenómenos de migración laboral. Muchos jóvenes asumen roles parentales de cuidado o se incorporan tempranamente a redes de trabajo para mitigar los bajos ingresos económicos de sus hogares. B. Saberes empíricos, locales y la realidad que viven las y los estudiantes. A pesar de las brechas académicas que el sistema estandarizado señala, las y los estudiantes poseen un bagaje de saberes prácticos y culturales derivados de su inserción laboral temprana. El perfil emprendedor y comunitario es uno de ellos, especialmente al llegar al tercer grado y mediante proyectos específicos como lo es el PAE o proyectos institucionales del plantel que tienen que ver con emprendimiento. Los estudiantes demuestran una alta capacidad para identificar problemas reales de sus comunidades. Su praxis se transforma en una mentalidad proactiva. Son capaces de diseñar soluciones creativas, validar ideas de negocio, autogestionar recursos y estructuras, planes enfocados a la independencia financiera para no depender de empleos asalariados de baja calidad. También encontramos en las y los jóvenes resiliencia y adaptación. Su experiencia de vida les dota de habilidades socioemocionales de supervivencia, como la autoconfianza, la perseverancia y una gran resiliencia para adaptarse al cambio o asumir riesgos económicos dentro de un contexto local. También se encuentran saberes éticos y comunitarios. El diagnóstico resalta que el área con mejor desempeño es la ética. El alumnado demuestra un fuerte reconocimiento de los derechos humanos, los principios democráticos y la diversidad cultural de sus regiones. No obstante, existe el reto de trasladar esta sensibilidad teórica a la convivencia cotidiana del bien común. Existe un contraste crucial entre la complejidad de su realidad socioeconómica y sus aspiraciones hacia el futuro. Uno, existe un fuerte compromiso aspiracional. El 93% de las y los jóvenes otorga mucha importancia a su desempeño académico en el bachillerato. La escuela sigue teniendo un valor simbólico enorme en la comunidad. Es vista como la máxima oportunidad de superación legítima y el puente indispensable para acceder a la educación superior. También se ha encontrado dificultad inicial en la proyección del futuro. Es decir, paradójicamente, debido al entorno de su migración y a la falta de referentes profesionales cercanos, al estudiante se le dificulta inicialmente definir sus gustos, metas o estructurar un plan de vida de largo alcance. Requiere de manera prioritaria de un acompañamiento docente guiado y de herramientas de autoconocimiento para poder calificar sus horizontes profesionales más allá del destino migratorio o laboral inmediato de su región. En cuanto a la perspectiva de género en el desempeño, se ha encontrado que las mujeres de la comunidad escolar muestran un rendimiento global e intelectual ligeramente superior al ingreso. Se muestra muy marcada en la asignatura de Humanidades y Ética, lo que vislumbra una praxis con fuerte empuje
de transformación comunitaria y académica. Bien, en cuanto a la dimensión número 3, es la problemática situada en el aula, encontramos que A, la contradicción pedagógica, es decir, el currículo formal frente al rezago real. El principal desafío dentro del aula es la brecha entre los contenidos que exige el marco curricular común y el nivel de dominio académico real con el que ingresan los estudiantes. Con un promedio general de apenas 42% de aciertos en la evaluación diagnóstica de ingreso, el docente enfrenta a un aula heterogénea marcada por el rezago. 1. El nudo en comunicación. Aunque el 74.6% de los alumnos se encuentra en un nivel en consolidación y puede identificar ideas principales, se le dificulta severamente argumentar o realizar inferencias complejas en textos de opinión. El aula se convierte en un espacio donde la expresión escrita y el razonamiento verbal abstracto requieren atención prioritaria. En cuanto a la barrera de matemáticas, con el 55.6% de los alumnos en consolidación, el estudiante resuelve operaciones lineales o proporcionales básicas, pero encalla ante expresiones aritméticas complejas, medidas de dispersión, varianza, desviación estándar y problemas probabilísticos. La desconexión en ciencias y entorno social. En ciencias naturales, los alumnos dominan modelos teóricos abstractos, como la estructura de Lewis o el modelo de Bohr, pero carecen de nociones sobre el impacto de las energías renovables o las propiedades físicas de la materia. Asimismo, en entorno social, bajo el rendimiento, imposibilita conectar los problemas actuales con los mecanismos históricos de desigualdad. B. La gestión de diversidad en las aulas masificadas. El acto educativo se ve tensionado por las condiciones físicas y administrativas del propio plantel, masificación y heterogeneidad. Los docentes manejan de manera frecuente grupos numerosos que superan los 40 alumnos. Atender la diversidad de capacidades y los ritmos de aprendizaje de un grupo tan grande multiplica exponencialmente el esfuerzo didáctico. Aislamiento institucional y multitarea. Es común que solo un docente atienda a varios grupos. La problemática del aula se agrava cuando el maestro debe interrumpir su labor frente al grupo para resolver actividades comisionadas repentinamente o impartir materias completamente ajenas a su perfil profesional. C. El desgaste docente, absorción de roles no pedagógicos y la triple jornada. El aula no es solo un espacio cognitivo, es receptáculo de las crisis sociofamiliares y socioeconómicas de la comunidad. Saturación por roles de contención. Al docente se le exige velar por la salud física, mental y emocional de los estudiantes, así como detectar dinámicas de violencia familiar. Al asumir este peso de gestión preventiva y socioemocional, sin el soporte institucional adecuado, el profesorado experimenta un severo desgaste emocional o burnout. Invasión del espacio personal. Para lograr una evaluación formativa real, revisión de portafolios, proyectos, exámenes y diseñar estrategias situadas, las jornadas laborales se prolongan rutinariamente hacia las noches y fines de semana. Esto rompe la desconexión laboral debido al contacto permanente de directivos y de padres de familia por canales digitales. La brecha de género en el magisterio. Esta saturación de aula impacta de forma diferenciada y más aguda a las maestras, quienes se enfrentan a una triple jornada.
la alta demanda del trabajo escolar contextualizado, el cuidado de sus propios hijos o familiares y las labores domésticas no remuneradas. D. El giro hacia las metodologías activas. A pesar de la sobrecarga burocrática y de las dificultades estructurales, el aula también es un espacio de alta resiliencia y transformación. Compromiso con el cambio. El 92% de los docentes reporta que el trabajo colaborativo bien aplicado impacta positivamente en sus clases y un porcentaje similar participa de forma sistemática en la toma de decisiones pedagógicas colegiadas. Respuesta positiva del alumnado. Cuando el aula transista hacia un enfoque de acompañamiento, tutorías y cursos talleres situados, los estudiantes reaccionan de forma favorable. Evolución del rol. El diseño actual en el aula es consolidar la transición metodológica, abandonar el dictado tradicional y los formatos rígidos para que el maestro pueda promover el aprendizaje independiente, la pedagogía del cuidado y la autonomía didáctica que propone la nueva escuela mexicana. La resiliencia al uso de la orientación pedagógica de la NEM es un desconocimiento de la misma pedagogía por falta de tiempo para profundizar teóricamente y por la apuesta hacia la practicidad del conocimiento lírico que desemboca en la interpretación propia de conocimientos y prácticas previas. ¿Cuáles son las características del estudiantado para considerar antes de hacer la planeación? Condición del estudiante trabajador. Como habíamos visto, tenemos una matrícula de 44% como trabajador semanal. Los maestros deben reconocer que esta doble jornada genera cansancio físico y limita el tiempo disponible para actividades académicas fuera del aula, lo cual puede derivar en ausentismo o desinterés si no se gestiona con flexibilidad. Responsabilidades del cuidado familiar. Muchos estudiantes asumen roles de cuidado hacia familiares menores o adultos, lo cual representa una carga adicional. Estas responsabilidades impactan la disposición del alumno y su economía familiar, exigiendo que el docente considere las limitaciones de tiempo y energía que las labores imponen al estudiante. Rezago académico acumulado. Los estudiantes ingresan al bachillerato con brechas significativas en competencias básicas, especialmente matemáticas y comunicación, derivadas de su origen escolar. Es imperativo que la planeación no sea estandarizada. El docente debe de partir de los niveles de dominios reales en consolidación para diseñar estrategias de nivelación y evitar que el currículo formal sea inalcanzable para el grupo. Contradicción en aspiraciones y claridad de metas. Aunque el 93% de los jóvenes otorga gran importancia a su desempeño académico y tiene altas expectativas de superación, muchos enfrentan dificultades para estructurar un plan de vida a largo plazo debido a la falta de referentes cercanos. Los docentes deben integrar herramientas de autoconocimiento y acompañamiento guiado en su planeación para ayudar al estudiante a clarificar sus horizontes profesionales más allá de la migración o el empleo inmediato. Perfil emprendedor y resiliencia. Los alumnos poseen habilidades socioemocionales de experiencia como perseverancia, autoconfianza y una capacidad proactiva de identificar problemas comunes y proponer soluciones. Estas son fortalezas pedagógicas que el docente debe de aprovechar
al integrar proyectos de emprendimiento y vinculación comunitaria, se capitaliza la resiliencia del alumnado para transformar su realidad local. Además, se encuentran brechas en memoria histórica y contexto social. Existe una contradicción identitaria donde los alumnos identifican problemáticas actuales, pero carecen de nociones básicas para entender Sí, mi jefe. Sí, mi jefe, justicia. gracias. Las planeaciones deben rescatar la memoria histórica local para que los conocimientos cobren sentido crítico y los estudiantes puedan rastrear el origen de las problemáticas que viven cotidianamente en su comunidad. Diferencias de desempeño por género. Las alumnas muestran un rendimiento global ligeramente superior al de los hombres. El docente debe de considerar estas diferencias al formar equipos de trabajo o al diseñar actividades de ética y humanidades, aprovechando el fuerte empuje de transformación académica que presentan las estudiantes. Maestro, disculpe, se escucha un poquito cortado su audio. ¿Cuáles son las características del profesorado? Primero tenemos el cumplimiento de roles múltiples y asimétricos. Esta sobrecarga de roles obliga a que la planeación sea realista y eficiente, evitando estructuras que dependan de una disponibilidad de tiempo que el docente en su rol administrativo no posee. Además, tenemos impartición de asignaturas fuera de su perfil. Es necesario que los maestros identifiquen sus áreas de debilidad técnica para integrar en sus planeaciones el uso de recursos didácticos, de apoyo o metodologías de autoaprendizaje que compensen la falta de especialización en ciertos contenidos. Otra circunstancia es la gestión de aulas masificadas. La planeación debe priorizar metodologías activas y de trabajo colaborativo que permitan al docente gestionar esa heterogeneidad y los ritmos de aprendizaje, en lugar de depender de formatos tradicionales de enseñanza que son ineficaces ante grupos muy numerosos. Asimismo, otra característica es la saturación de roles de contención emocional. La planeación debe de integrar la pedagogía del cuidado y mecanismos de acompañamiento, reconociendo que el maestro no solo es transmisor de contenidos, sino que también es un agente preventivo cuya carga emocional debe de ser gestionada para evitar el burnout. La vulnerabilidad ante la triple jornada. Al planificar, los docentes deben buscar estrategias de optimización del trabajo para evitar la invasión de su espacio personal, promoviendo la autonomía del estudiante para que la carga de trabajo sea sostenible y equitativa. Capacidad de trabajo colegiado y resiliencia. Esta es la característica más valiosa del magisterio. La planeación no debe de hacerse de una forma aislada, sino aprovechando la inteligencia colectiva del plantel para enfrentar los retos del entorno de manera articulada. Bien, a partir de estas características que se ven de estos documentos rectores, ¿qué características debe de tener la planeación para que pueda ser real y aplicable? Una de las características puede ser que sea flexible ante la precariedad temporal. Es decir, al diseñarla, se debe priorizar la calidad sobre la cantidad de contenidos, permitiendo ajustes en los ritmos de entrega y facilitando el trabajo asíncrono para los estudiantes que laboran, evitando el abandono escolar por sobrecarga. También
debemos de tener un enfoque de pedagogía del cuidado y contención. Es decir, la planeación no puede limitarse solo a la carga cognitiva. Debe prever momentos de vinculación y apoyo para evitar el desgaste, el burnout docente y atender la vulnerabilidad emocional del alumnado. Además, se debe de implementar la estructura basada en metodologías activas, colaborativas o flexibles a través de implementar proyectos, talleres, tutorías entre pares que permitan que el docente gestione mejor la diversidad de capacidades y de ritmos, optimizando el esfuerzo físico y mental que requieren tener grupos muy grandes. También encontramos la situación contextual y el rescate de la memoria histórica. La planeación debe otorgar sentido crítico al aprendizaje. Cuando el joven identifica la relación entre la historia y su presente, el conocimiento deja de ser abstracto y cobra relevancia para su proyecto de vida. El diseño de estrategias de nivelación integrada se refiere a planear basándose en el dominio real en consolidación, lo que garantiza que el currículo sea transitable. Esto evitará la frustración del estudiante y permitirá avanzar gradualmente hacia las competencias complejas exigidas por el marco curricular. Además, tenemos la vinculación con el perfil emprendedor y los recursos comunitarios. Al integrar recursos del entorno, la planeación se vuelve un puente hacia el proyecto de vida del estudiante, transformando el bachillerato en una plataforma de soluciones creativa y emprendimiento local. Finalmente, la planeación en cuanto a sostenibilidad y optimización para el docente, al ser compartida y trabajada de manera colegiada, la planeación permite que los maestros con distintas fortalezas colaboren, reduciendo la carga de tener que dominar materias que no corresponden a su perfil. Se ha enumerado una lista de las características que hemos revisado, ¿sí? Para que ustedes las tengan a consideración. Una planeación debe de ser al grano y flexible para evitar que los estudiantes se estresen, lo mismo que el docente, y que no permita que los tiempos de la clase se vean interrumpidos por los imprevistos. Además, que se incorporen actividades que cuiden al grupo y al docente, es decir, que el aula es donde se manifiestan las crisis familiares. Si la planeación incluye momentos de escucha o de tutoría, se reduce el riesgo de burnout. Una sugerencia es adiós al dictado, hola al aprender haciendo, es decir, que al delegar actividades en equipos y fomentar con ellos que ellos mismos aprendan entre sí, se aligera la carga física frente al grupo y se logra atender a una mejor diversidad de ritmos de aprendizaje. La otra es conectar con el propio entorno, es decir, que cuando un alumno entiende que lo que se le está enseñando, sí, puede explicar parte de su comunidad o lo que vive en su comunidad, es una gran ventaja. También la nivelación sin complicaciones, es decir, que se planeen actividades que ayuden a cerrar las brechas básicas, en este caso matemáticas y de comprensión lectora, ¿sí? Si se construye sobre lo que ellos realmente dominan, se puede evitar que se frustren y se logre poco a poco que se animen a enfrentar los temas más complejos. La última es planear en equipo. La triple jornada en este caso, el trabajo escolar, casa y administración, es muy pesada. Trabajar en equipo puede ayudar a no desgastarse tanto y hacer que la planeación sea mucho más fácil, llevadera y profesional. ¿Sí? Bien, a partir de estas características que nosotros hemos visto, a continuación les vamos a presentar unas actividades de sugerencia. Todo esto desde la teoría queda a consideración de ustedes empezar a conocerlas y aplicarlas,
para que vean cómo se puede utilizar estas en diferentes fases. En la parte de la apertura, nosotros les hemos listado 20 actividades, se las vamos a pasar en físico para que ustedes las conozcan más. Solamente aquí se van a mencionar para que ustedes puedan tener el conocimiento de las actividades para la apertura. Tenemos mapa de riesgos y recursos, el semáforo de saberes, mito realidad local, lluvia de expectativas, provocación con datos, termómetro de la realidad, bitácora del joven trabajador. Algunos otros ejemplos son reto de la moneda comunitaria, fotografía de la desigualdad, objeto del pasado y debate. Para las actividades de desarrollo, igualmente se les han enlistado 20 que pueden ustedes considerar para sus planeaciones. Recuerden, se las vamos a compartir para que las puedan tener y platicar con sus colectivos. Entre ellas está proyectos de impacto social, debate ético en el aula, taller de prototipado, laboratorio de traducción, simulación de roles o roleplay, paneles de expertos, análisis críticos de noticias, debate, bancada versus bancada, análisis de gráficas reales, y entre otras. Para la conclusión, estas actividades que tenemos igualmente se enlistan 20. Tenemos el ticket de salida, tenemos la bitácora de reflexión personal, tenemos mural de metas alcanzadas, ficha de compromiso, debate de síntesis, creación de infografías, evaluación anónima de las sesiones, semáforos de apoyo, cierre creativo. Bien, también les hemos colocado algunas formas de cómo evaluar según la fase. Son igualmente actividades que, como las que vimos anteriormente, van de la mano y ustedes aplican una y aquí está la forma o lo que el docente hace. Entonces aquí tenemos las fichas de interés, el cuestionario relámpago, acompañado de lo que el docente hace. E igualmente se les ponen 20 actividades para que ustedes las puedan analizar y las puedan aplicar. Ya saben que esto va a depender mucho de las características que tengan de su propio programa. Bien, para evaluar la fase de desarrollo, aquí tenemos igual las actividades, tenemos la bitácora de campo, la escala estimativa de debate, la evaluación de los prototipos y la infografía técnica, la presentación de los avances, evaluación de gráficas, cuestionario de proceso, revisión de materiales. ¿Sí? Y para la última fase, la fase del cierre, que recuerden que este valora el logro final. Tenemos aquí el producto final, la bitácora final, el ticket de salida, la rúbrica de presentación oral, el cuestionario sumativo, mapa de conexiones, infografía de síntesis, diario de reflexiones finales, la ruta de investigación, la evaluación grupal, el examen creativo, evaluaciones de la sesión, el portafolio final, la autoevaluación final. Bien, como ustedes verán, estas actividades que se les están presentando son provenientes del enfoque crítico que ustedes irán conociendo poco a poco y que se ajustan a lo que la nueva escuela mexicana nos pide, pero recuerden que deben de revisar sus programas, ya que cada programa tiene sus orientaciones didácticas y presenta también metodologías que se pueden sumar a estas. ¿Sí? Entonces, veamos aquí como ejemplo, tenemos la bitácora de observación crítica y dice aquí, en lugar de marcas, utiliza un cuaderno o formato digital donde anote observaciones breves sobre el desempeño de los alumnos durante las actividades. ¿Cuál sería el uso práctico? El enfoque en identificar nudos cognitivos, dónde se trabajan y logros significativos,
permitiendo captar la resiliencia y el avance del estudiante trabajador sin necesidad de tabular cada acción. El portafolio de evidencias progresiva, es decir, el docente solo revisa los trabajos finales o los productos más relevantes, evitando calificar cada tarea de forma aislada. ¿Cuál es el uso práctico? Puede evaluar el proceso al revisar únicamente la última versión del trabajo donde se anota la evolución del estudiante, reduciendo así la carga de revisión constante. Les recuerdo, maestros, maestras, sería que ustedes vayan revisando el tipo de actividad y que vean si dentro de la asignatura y dentro de lo que van a hacer de actividad son compatibles. Otro ejemplo tenemos aquí, la ficha de ticket de salida, y dice al finalizar la sesión, los alumnos entregan un papel pequeño con una respuesta concreta a una pregunta de la clase. ¿Cuál es el uso práctico? El docente puede clasificar estos tickets en 3 montones según el nivel de comprensión alcanzado, alto, medio, bajo, lo cual da la biografía instantánea del éxito de la planeación sin necesidad de capturar calificaciones. Bien, a partir de esto, maestros, maestras, y de toda la teoría que vemos, se ha realizado un ejemplo, insisto, es desde la parte teórica, para que ustedes conozcan cómo puede ir bajando. La parte práctica, eso ya lo verán ustedes cuando se empiece a realizar, y con su experiencia podrán transformar estas sesiones teóricas en algo práctico para que lo utilicen los maestros y las maestras en el aula. ¿Sí? Recordarán que en la sesión pasada vimos cómo repartir nuestras sesiones en los momentos y llegábamos a un supuesto de 10 sesiones, en el caso de filosofía y humanidades, para poder impartir los contenidos del propósito formativo número 1. Se retoma ese ejercicio y se coloca una planeación siguiendo toda la teoría para que ustedes vean cómo queda desde el punto de vista teórico. Como podrán ver, se divide, nada más se pusieron el propósito, que ese es el número 1, el número de sesiones que son 10, y se hizo una pequeña tabla donde se pone la sesión, la acción del alumno, el proceso de pensamiento, la descripción de la dinámica muy breve, explicada en inicio, desarrollo y cierre, y el recurso. En este caso, el recurso ya viene referido con la teoría antes mencionada de los ejercicios que vimos y que ustedes van a revisar, que van a revisar para ver si les puede aplicar para la asignatura que van a trabajar. Y entonces se pone sesión 1, 2, 3 y 4, la acción que realiza el alumno por sesión, ¿sí? Y el proceso de pensamiento. Por ejemplo, en la sesión 1 dice, expresa inquietudes personales. Esa va a ser la acción en general de la sesión. El proceso de pensamiento que se va a trabajar es el asombro. Y de manera muy sencilla se explica la descripción de la dinámica. Y dice, inicio, proyectar una imagen de la situación de injusticia local. Desarrollo, comunidad de diálogo, una pregunta generadora, dice, ¿por qué esto debería ser diferente? Es lo que se va a trabajar. Y el cierre, escribir en la bitácora la duda que más les sirve. Y aquí se pone un ejemplo, ¿sí? Una imagen es la fotografía de la problemática local, ejemplo de deterioro ambiental. Y el recurso que se va a utilizar es la bitácora. Como verán, maestros, maestras, es una forma muy sencilla, flexible, de registrar la actividad y nos da una idea general de lo que se va a trabajar. Lo mismo viene con la actividad, con la sesión 2, con la sesión 3, y así la 5, la 6, la 7 y la 8. Sigue el mismo proceso de decir la actividad, el proceso de pensamiento que se desarrolla y la descripción de la actividad de forma general para que se pueda
ver qué es lo que se va a hacer en esa sesión. Ella acompañada de su lista de preguntas, su bitácora, los casos de debate o el material que ustedes vayan a utilizar. Finalmente, se hace una bitácora de evaluación. La bitácora de evaluación se saca precisamente de las evidencias que nosotros consideramos van a ser las necesarias o las más fuertes para que se cumpla el propósito. En este caso, la evidencia que se escogió fue la del friso, una actividad que se va a realizar, le voy a regresar, la actividad que se va a revisar al cierre. En la 9 y en la 10 se va a elaborar un friso comunitario, ¿sí? Y ese friso es lo que se toma como una característica para calificar. Para esta planeación se decidió que la evidencia colectiva, es decir, el friso que se va a hacer en equipo, va a tener un 20% en la calificación. La evidencia personal va a ser elaborado por el ticket o la bitácora, que es la actividad que se hizo en la sesión. Se le está otorgando un 30%. Y luego viene el nivel de proceso, que se le está dando un 50%, que va definido en participación, dialogante, cuestionado o requiere apoyo. Esta es una clasificación que se sacó, perdón, para poder hacer esta bitácora de evaluación. Y finalmente, una parte que se llama notas de acompañamiento, que es para registrar los logros y los retos. ¿Sí? Voy a regresarme otra vez a la planeación para que ustedes vean que la parte de los recursos, aquí tenemos la bitácora, tenemos textos breves, guía de diálogo, ejercicios de análisis. Se van tomando los que consideren que va a desarrollar el contenido que refiere o el propósito que se está haciendo, ¿sí? En este caso aquí está en lista de preguntas, la bitácora, caso de debate, hojas de trabajo y las dos actividades para poder hacer el friso. Les recuerdo, maestros, maestras, esta planeación, como saben, es solamente algo que se ha bajado desde la teoría. Recuerden que no tenemos ningún formato específico para las planeaciones. Cada asignatura, a partir de la lectura de su programa y de sus orientaciones pedagógicas, nos va a decir cómo tiene que ser nuestra planeación, pero a gran escala, estos con los que contamos sería una base para poder partir y así ustedes puedan hacer la planeación estatal. Recuerden que se les ha colocado la cartografía del bachillerato de forma general y estatal para que ustedes tengan una idea general de cómo es que la educación media superior se ve a partir de los documentos que nos están rigiendo, que en este caso es el CREA, el PIPS, ¿sí? Y de los diagnósticos que nosotros tenemos y que nos hacen llegar, ¿sí? La presentación, maestros, maestras, se les va a compartir. En este caso, esta es nuestra última sesión, que fue una sesión puramente teórica para que quedara ya como base qué es lo que nos pide la nueva escuela mexicana desde sus documentos y cómo es que se puede empezar a bajar, insisto, desde la parte teórica, pero ustedes como expertos y que están frente a aula, pues verán que la necesidad que tiene el docente, pues es precisamente esta sobrecarga de trabajo y que la planeación en muchos de los casos ha estado cayendo a una parte administrativa y lo que se busca es que esta planeación sea realmente algo que puedan utilizar en los salones de clase, pues ustedes principalmente, ¿sí? Maestros, maestras. Pues hasta aquí sería la información que se va a dar en esta sesión. Les agradezco mucho el haberse conectado. Las
las diapositivas y el material de grabación se les mandará en un momento para que ustedes tengan ya a su disposición cómo es que van a realizar estas actividades. ¿Sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, maestros, por mi parte sería todo. Les doy muchas gracias a todos. Bien, sí, los materiales se les van a enviar por correo, pero ya saben que se les están enviando también por WhatsApp para que los tengan en 2 canales. Sí, y las planeaciones se van a enviar al link que mandó la maestra Elizabeth con las correcciones, sino de todos modos en un rato más que se los manden. En verdad, maestros, maestras, yo les agradezco porque esta base teórica espero que les sirva para que ustedes puedan hacer lo real y que las planeaciones realmente sean lo que ustedes están haciendo y no sean algo más acumulativo y de alguna manera ustedes sientan pues que están realizando su trabajo y de una manera adecuada, con teoría, con acompañamiento. Y cualquier duda, maestros, maestras, por favor, desde el WhatsApp estamos resolviendo dudas a los maestros. Pues muchas gracias, maestros. Perdón, maestro. Sí. Es que se fue la señal. ¿Qué actividad tenemos programada para esta sesión? Ya no haya actividad, maestra. Ya sería empezar a diseñar con este contexto general, ya sus planeaciones. Bien, gracias, maestro. Sí. ¿Cuándo se tiene para eso? Buenas tardes, maestro. De la supervisión 065, ¿cuándo Sí. es la fecha límite para subir las planeaciones? Bien, la fecha límite, maestra, la anotó la maestra Eli. Recuerden que ya no es esta, es hasta julio. Me parece que es el 10 de julio, si no, déjenme corroborar. Y otra pregunta, en el ejemplo que mandaron del formato, ¿tiene todavía los logos anteriores? ¿Así lo dejamos? Sí, maestra. Sí, recuerden, sí, esa parte queda igual. Ya hasta que nos den el formato, porque autorizado, ya se los haremos llegar. Gracias, maestro. Sí, maestra Liliana, maestro Jorge. Sí, maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Disculpe, igual tengo la duda, ¿a qué número de teléfono para comunicarme por las dudas que puede existir? Sí, maestro, ahí en el ¿Luego de chat. algún grupo de WhatsApp o algo? No sé, la verdad no estoy integrado. ¿No está en el grupo? No, maestro. No, le anoto mi número, maestro, y cualquier duda, pues estoy al pendiente. Un mensajito primero, porfa. Ajá, dígame usted. Lo voy a anotar, a ver, es 22 04 76 96 14. Sí. Es 2204-7696-14. Correcto. Perfecto. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes, maestro. Yo tengo una duda. Dígame, maestro. Tiene que ver con la disciplina que nos tocó. En el caso de nosotros nos tocó educación para la salud, pero en la, bueno,